En este vídeo se va a abordar una comparativa de las diferentes técnicas de gestión de entrada-salida mediante ejemplos prácticos. En este primer ejemplo se va a abordar la entrada-salida mediante encuesta o polling y se va a hacer sobre un ratón y sobre un disco duro, suponiendo que ambos están siempre ocupados. Por cada encuesta, por cada vez que se hace polling, se gastarán 400 ciclos y la frecuencia del reloj del procesador será de 500 MHz. En cuanto al ratón, se va a suponer que el ratón se le encuesta 30 veces por segundo. Encuestando al ratón 30 veces por segundo, 30 veces a razón de 400 ciclos implicaría 12.000 ciclos. Si se le encuesta 30 veces por segundo, son 12.000 ciclos por segundo. 12.000 ciclos por segundo respecto a los 500 millones de ciclos por segundo de la CPU es un 0,002%. Una proporción muy reducida que indica que realmente la encuesta es muy soportable para el sistema en este caso y que por lo tanto es muy razonable utilizar encuesta para controlar el ratón. En el caso de un disco duro, vamos a suponer que el disco duro transfiere bloques de 4 palabras de 32 bits cada una y que lo hace a una velocidad de 4 megabytes por segundo. Si el disco está siempre ocupado, en esos 4 megabytes por segundo se mantienen todo el tiempo, pues las transferencias son de 4 palabras de 4 bytes cada una, por lo tanto las transferencias son de 16 bytes. A razón de 4 megabytes por segundo, ¿cuántas transferencias de 16 bytes se pueden hacer? Pues se pueden hacer 250.000 por segundo. 250.000 encuestas por segundo, si cada encuesta supone 400 ciclos, implica gastar 100 millones de ciclos. 100 millones de ciclos respecto a los 500 MHz, 500 millones de ciclos por segundo, ya nos dejan un 20%, que es una proporción no deseable para gastar en entrada-salida y en estar preocupado de cómo realizar la entrada-salida. Y eso sin contar con que además hay que realizar tareas adicionales respecto al disco. Siguiente ejemplo, entrada-salida mediante interrupciones. La sobrecarga para el tratamiento de una interrupción serán 500 ciclos, es decir, lo que se invierte en ejecutar una rutina de tratamiento de interrupción. La frecuencia del reloj seguirá a 500 MHz. Se transferirán igualmente datos en bloques de 4 palabras de 32 bits cada una velocidad de 4 megabits por segundo. Y ahora nos apuntan que el disco duro estará ocupado en 5% del tiempo. Bien, seguimos en el mismo caso de antes, a razón de 4 megabytes por segundo, pues a 16 bytes por transferencia, eso implica 250.000 interrupciones por segundo, es decir, 250.000 veces que sería el procesador interrumpido por el disco duro si el disco duro estuviera de forma mantenida el 100% del tiempo transfiriendo. 250.000 interrupciones a razón de 500 ciclos por interrupción nos da 125 millones de ciclos. Y 125 millones de ciclos respecto a los 500 millones de ciclos que es capaz de ejecutar, es capaz de trabajar el procesador, que es su frecuencia de 500 MHz, es un 25%. Entonces, claro, en comparación con el polling, con la entrada-salida por encuesta, lo que nos encontramos es que claro, en una encuesta hay que estar el 100% del tiempo preguntando al disco duro si necesita realizar algo. Y en interrupciones, si estuviéramos el 100% del tiempo dejando que el procesador se ocupe del disco duro, consumiríamos el 25%. Pero el hecho es que nos dicen que el disco duro estará ocupado el 5% del tiempo. Por lo tanto, no se estarán recibiendo interrupciones del disco duro de manera constante, sino que de ese 25%, usaremos solo un 5%. Y eso nos deja en un total de un 1,25% de la CPU, que es una proporción mucho más reducida y mucho más llevadera. Y esto es porque ya no hará falta estar pendiente del disco duro, sino que el disco duro nos interrumpirá el procesador si lo necesita. Y eso lo hará solo ese 5% del tiempo. Finalmente, cuando utilizamos DMA, pues tenemos que nuevamente el disco duro va a transferir el 100% del tiempo
y vamos a ignorar cualquier tipo de problema de conflicto en el acceso al bus. El inicio de una transferencia por DMA son 1000 ciclos, es decir, cuando el procesador indica al controlador de DMA qué es lo que tiene que hacer, invertirá 1000 ciclos. Y en la interrupción de finalización que hará el controlador de DMA al procesador se invertirán 500 ciclos. Se siguen transfiriendo datos a una velocidad de 4 megabytes por segundo y vamos a aumentar el tamaño medio de la transferencia a 8K, manteniendo la misma frecuencia de reloj. Bien, si se transfieren 8K, pues 8K a razón de 4 megabytes por segundo se transfieren en 2 milisegundos. Bien, si se hace una transferencia en 2 milisegundos, eso implica que en un segundo se hacen 500 transferencias. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que hacemos 500 transferencias por segundo, si por cada transferencia hay que indicarle mediante 1000 ciclos al controlador de DMA qué es lo que hay que hacer, y el controlador de DMA interrumpirá con otros 500 ciclos al procesador, pues eso implica que 500 transferencias por segundo a razón de 1500 ciclos gastados por transferencia nos lleva a 750.000 ciclos por segundo que gasta el procesador en las transferencias. 750.000 ciclos respecto a los 500 millones es un 0,15%, que es un porcentaje muy asumible. Entonces, como se puede ver, respecto al disco duro, la mejor opción, con gran diferencia, es hacer la gestión mediante entrada-salida por DMA.